Hola a todos, bienvenidos a Mix Curioso. En esta ocasión vamos a ver algunos inventos que usamos o consumimos y que fueron inventados por pura casualidad. Dicen los expertos que cerca de la mitad de los inventos en la comunidad científica llegaron por accidente, incluso podrían ser más, pero no se ha confirmado, y es que, en muchas ocasiones, la suerte también juega un papel fundamental en la historia. Estos son algunos de los grandes inventos que cambiaron el mundo por accidente. La Coca-Cola, la bebida por antonomasia, con permiso del agua y la leche, fue inventada por el farmacéutico John Pemberton, cuyo jarabe a base de vino y extracto de coca se usaba contra el dolor de cabeza. La prohibición del alcohol en Atlanta en 1885 le llevó a crear una alternativa sin alcohol, combinando coca y agua carbonatada. El resto es historia. El Viagra. En origen, la famosa pastilla azul iba a ser usada contra la hipertensión arterial y las anginas de pecho. Los científicos del Hospital de Moorestein en Gales no vieron avances en ninguno de esos dos campos, pero sí una potente reacción en forma de erección. Se patentó en 1996 y se convirtió en el santo grial contra la disfunción eréctil. Los Post-it. Spencer Silver buscaba, allá por 1968, crear el adhesivo definitivo, pero logró el efecto contrario, un adhesivo muy ligero que, cosas de la vida, fue usado por Orfra, amigo del químico, para crear Press and Peel en 1977 de la mano de 3M. Fracasó, pero 3 años más tarde llegaron los Post-it Notes, que siguen arrasando hoy en día. Los conos. Cuesta creer que hasta 1904 no se inventara el cono de helado. Y fue por casualidad, en la Feria Mundial de aquel año, un puesto de helado se quedó sin tarrinas, así que improvisaron enrollando los waffles del puesto de al lado y poniendo las bolas de helado sobre ellos. Había nacido el cono que, con el paso del tiempo, se adaptó a la galleta actual. La penicilina. La penicilina fue el primer antibiótico de la historia, lo que da una idea de los índices de mortalidad que había hasta entonces. Fue en 1929 cuando el bacteriólogo Alexander Fleming volvió de vacaciones y descubrió que había dejado una placa de Petri con la bacteria Staphylococcus sin tapar, por lo que el moho había matado las bacterias. La posterior investigación llevó a administrarla a pequeños animales sin efectos secundarios en ellos pero curando infecciones. Años más tarde, Howard Florey y Ernst Chen consiguieron aislar la sustancia del moho que destruía las bacterias. Había nacido la penicilina. Fleming, Florey y Chen ganaron el Nobel de Medicina en 1945. Las galletas con chispas de chocolate. Año 1930 y Ruth Wakefield quería hacer galletas de chocolate, pero como no le quedaba chocolate para hornear, cogió una tableta, la troceó y la echó en la mezcla. Resulta que el chocolate no se derritió y así nacieron las Proto-Chips Ahoy. Los cereales. John y Will, hermanos y de apellido Kellogg, querían hervir granos para hacer granoule a finales del siglo XIX, sin darse cuenta. Un día dejaron una taza de granos cocidos sobre una estufa durante varios días. El moho apareció en la taza pero los granos estaban secos y gruesos. Tras varias pruebas, consiguieron quitar el moho y crear los cereales. Sí, son los dueños de Kellogg's. Los cerillos. John Walker, un farmacéutico británico, tuvo la fortuna de crear una cerilla mientras manipulaba productos químicos con un palo. Los llamó Friction Lights y los vendió en su farmacia hechos de cartón o madera y papel de lija en la caja, pero no lo patentó, algo que sí hicieron otros emprendedores que ganarían millones con ello. El microondas. En 1946, Percy Spencer, ingeniero en la corporación Raytheon, trabajaba en un tubo de vacío para un radar, cuando la chocolatina que llevaba en el bolsillo se derritió más rápido de lo normal. Tras probar con el tubo de vacío apuntando a otros objetos, patentó un microondas que pesaba 300 kilos. Por suerte, el peso se ha reducido con el tiempo. La dinamita. Alfred Nobel perdió a su hermano y 4 personas más en una explosión con nitroglicerina en 1864. Desde ese momento, buscó una forma segura de manipular explosivos. Tras muchos años, creó la dinamita, combinando nitroglicerina con tierra de diatomeas como absorbente. Marcapasos. John Hobbs buscaba un remedio para la hipotermia, con un artefacto que recuperara la temperatura corporal a través de radiofrecuencia. No lo consiguió, pero sí descubrió que este artefacto podría estimular artificialmente un corazón que dejara de latir. Corría el año 1951 y el marcapasos ya era una realidad. La sacarina, endulcorante. Ira Remsen y Konstantin Faubourg,
allá por 1879, buscaban usos alternativos para el alquitrán de hulla. Un día, mientras comían, Constantine notó la comida más dulce de lo habitual, hasta que cayó en que no se había lavado las manos. Ese día nació la sacarina. El velcro, patentado en 1955, el velcro sigue usándose en todo el mundo gracias a George de Mestral, quien en 1941, volviendo de dar un paseo con su perro, vio que tenía el bajo del pantalón lleno de rebabas de bardana, así que decidió estudiar cómo podía hacer que esa planta se pegara tan fácilmente a la ropa. Así surgió la idea que llevaría al velcro, mismo nombre que tenía su empresa. Las patatas chips. Hay que viajar a 1853 para encontrar a George Crumb, un cocinero de Nueva York a quien un cliente le devolvió las patatas fritas por estar blandas y aceitosas. Como réplica, el chef las cortó en rodajas muy finas, las frió hasta dejarlas crujientes y las bañó en sal. Ese cliente insatisfecho sería el primero en probar las patatas chip. Los rayos X. Wilhelm Röntgen era un físico alemán que en 1895 trabajaba con un tubo de rayos catódicos que hacía brillar una pantalla fluorescente cercana, incluso con todo a oscuras. Al poner su mano, vio que sus huesos se veían claramente en la pantalla. El siguiente paso fue capturar las imágenes en fotografías, creando en paralelo las radiografías. El plástico. No fue hasta 1907 cuando Leo Hendrik Beckland creó, por casualidad, la baquelita, la primera sustancia plástica sintética, a partir de formaldehído con fenol, carbón y calor. Era tan resistente que más de un siglo después, se sigue usando para millones de productos. Caucho vulcanizado. Charles Goodyear dedicó años a adecuar el caucho a uso industrial y lo consiguió cuando, por error, echó caucho en una estufa caliente con azufre, lo que provocó que el caucho se endureciera. Patentó su invento en 1844 y efectivamente, Goodyear lleva ese nombre en su honor. El teflón. El teflón es el material antiadherente que llevan las sartenes y existe gracias a Rod Plunkett, un químico que lo descubrió mientras trabajaba con refrigerantes en la empresa DuPont. El material no se disolvía con solventes y resistía temperaturas de hasta 500 grados, por lo que empezó a usarse en la década de los 50. Si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.